además del aporte que los evangélicos hicieron a la nación a través del aparato educativo que fueron desarrollando, es interesante ver de que en esa valoración que ellos hacían de las medidas que era necesario implementar, van a descubrir otros ámbitos donde era necesario valorar a la persona y limitar todos aquellos aspectos que no contribuían al desarrollo de la persona. Van a atacar definitivamente las supersticiones que promovía el catolicismo y que mantenía a la persona ligada a un espíritu de cuerpo, un corporativismo y prácticas autoritarias que no le hacían bien en el desarrollo de sí mismo. En esta búsqueda del perfeccionismo humano, del perfeccionamiento a través del estímulo de la voluntad, van a atacar costumbres nocivas como las corridas de toro o prácticas como la riña de gallos, en fin, todas prácticas que incluso no tienen que ver no solo con el cuidado de los animales, de lo cual el protestantismo va a favorecer de manera positiva, ayudando a la colaboración de Domingo Faustino Sarmiento en la creación de la primera sociedad protectora de animales, sino que van a combatir incluso la higiene pública, porque recordemos que por aquel tiempo, tanto en Buenos Aires, Rosario o Montevideo, los animales estaban en la vía pública o las aguas de desecho corrían por las veredas de la ciudad. Entonces el protestantismo empieza a mostrar de que es necesario expandir cada vez más las ideas de salud e higiene que van ligadas. El cuerpo es templo del espíritu y por lo tanto es necesario cuidarlo de todas maneras. Otras medidas que van a ser importantes van a ser la lucha contra lo que ellos veían que era contraproducente, y era esencialmente los vicios. Pero no solo por la cuestión que los vicios como el alcohol, el tabaquismo producen en la persona humana, sino también por la incidencia que tiene en la propia vida económica de un trabajador que consume sustancias inconvenientes. El protestantismo va a mostrar de que un pueblo que es vicioso es un pueblo que en definitiva termina siendo débil, porque en todo caso, para poder formarse en una cultura del trabajo es necesario ni más ni menos que limitar cada vez más el uso irresponsable de cualquier cosa que debilite a la persona humana. Por otra parte, ellos van a favorecer la defensa del descanso dominical, del domingo inglés, como una medida de respetar el día del Señor, pero también porque el trabajador tiene necesidad de hacer descansar su cuerpo y permitirle también el encuentro con Dios y el encuentro con su familia en ese día que debe ser consagrado al Señor. Otra de las medidas que va a ser importante en la lucha contra los vicios va a ser la lucha en aquel momento contra lo que se llamaban los bodegones, lugares donde se producía un consumo desmedido de alcohol, y también hay que mencionar lo que van a ser las ligas de temperancia. Las ligas son grupos asociativos, asociaciones libres y voluntarias, donde las personas van a trabajar en contra del uso de estas sustancias inconvenientes. El protestantismo buscó también la lucha contra la pobreza a través del desarrollo de sociedades femeninas, y las sociedades femeninas lo que tenían era la intencionalidad de poder permitir el acceso, sobre todo de la niñez desamparada y de la mujer, a instancias de formación y de capacitación laboral que les permitieran el ingreso al mundo laboral y de esa manera salir de la situación de pobreza.
una lucha que parece una lucha y asociaciones que fueran creadas por el protestantismo y que parecen hasta a veces fuera de lugar por lo desconocidas que eran en el contexto nacional, es que, por ejemplo, hacia 1888 Thomas Good crea una sociedad protectora de libertos en defensa de los esclavos que había aún en ese tiempo en el Brasil. Y desde aquí esa sociedad protectora de libertos lo que hacía era poder en alguna medida recibir a aquellas personas que vivían en esclavitud, que pudieran tener una reinserción a la sociedad a partir de ser ciudadanos libres. Son todas medidas que nos muestran cómo el protestantismo va de una u otra manera estar peleando por la defensa de los derechos de las personas y llevar a la persona a una valoración, cada vez más de acuerdo a la voluntad que ven de parte de Dios para ellos. Es decir, que la persona llegue al máximo de su potencial. Esto fue lo que movió sin lugar a dudas a William Morris a lo que va a ser la creación de las escuelas evangélicas argentinas. Hacia comienzos del siglo, finales del siglo XIX, comienzos de este siglo, William Morris, con el apoyo de las sociedades misioneras anglicanas, va a desarrollar en los barrios más populares y donde la educación pública no llegaba, va a recoger a la niñez abandonada y la va a hacer objeto de su educación. Pero no solo ellos. También, además de la niñez abandonada, van a ser policías analfabetos, trabajadores inmigrantes, mujeres sin acceso a los oficios, que van a tener acceso a un sinnúmero de escuelas, lo que van a ser sus escuelas populares, y acceder también a un programa educativo, un currículum escolar, que además de la formación moral, de la formación religiosa, la formación ética, va a estar marcada por elementos desconocidos en la educación de las escuelas comunes del Estado. Nos referimos a la introducción a los ejercicios físicos. Morris va a disponer de un campo de deportes para que los niños desarrollen actividades deportivas y así descubran la importancia de ese cuidado del cuerpo, además de la higiene, además del cuidado de la nutrición y la salud, el apoyo de las sociedades femeninas de la Iglesia San Pablo, que es la congregación de Morris, de apoyar a esas familias menesterosas a que tengan acceso a una educación de mayor calidad cada vez. Pero la educación popular y democrática, emancipadora que él impulsa, también va a tener en cuenta otros elementos como el estudio de idiomas, como los estudios musicales y la introducción a los conocimientos científicos, nuevamente, que van a ser de importancia en las escuelas de William Morris. La capacitación docente permanente de los profesores y maestros son elementos que nos van mostrando, junto con la creación de yo diría una usina, una verdadera usina del pensamiento, como va a ser la revista La Reforma, no solo de lectura en nuestro país, esto es lo que hay que poder ver, sino una de las revistas de mayor calidad para toda América Latina, porque se leía en otros países del continente, como va a ser la revista La Reforma. Una verdadera joya del pensamiento, una verdadera joya de la amplitud, la tolerancia, la diversidad que fue capaz de atraer Morris, porque es interesante ver cómo dentro de la misma publicación pueden convivir pensadores, y esto nos muestra la apertura que tenía Morris, donde él creo que interpreta bien los principios de la Reforma y se da cuenta de que ser bíblico no es encerrarse en la mal llamada sana doctrina, sino que la sana doctrina hace que el espíritu humano
sea cada vez más libre. El espíritu humano, cuando es bíblico, se vuelve cada vez más crítico, y el espíritu humano, cuando se vuelve bíblico, cuando es bíblico, se vuelve cada vez más abierto a las ideas. En la publicación de William Morris, en la Reforma, van a convivir el pensamiento positivista de Herbert Spencer, va a convivir el pensamiento espiritualista de León Tolstoy, el pensamiento también espiritualista de Froebel, con su ideario acerca del kindergarten, va a convivir el pensamiento de Pestalozzi con la escuela, el jardín de infante, en este sentido maternal que debe tener, cuidando la subjetividad del niño, el cuidado del cuerpo del niño, el despliegue del niño, y las ideas de escuela nueva que van a aparecer con Dewey, y también el pragmatismo de William James. Son todos pensadores que van a convivir en esta publicación y que van a precisamente a mostrar de que en esa diversidad está la riqueza. ¿Por qué? Porque son todas corrientes de pensamiento no únicas, no que apuntan a un solo lugar, sino que contribuyen a una renovación pedagógica permanente. Y en este sentido, y para ir finalizando, me gustaría decir que el protestantismo en general, como hemos visto, ha estado siempre en la búsqueda de ponerse a la cabeza de lo que han sido los movimientos de transformación y de renovación. Yo creo que hasta el siglo XIX el protestantismo mantuvo esa esencia ligada a la Reforma, donde la Iglesia reformada tenía que estar reformándose, en la búsqueda de una reforma permanente de sí misma, teniendo como único absoluto a Dios y los principios escriturales. Pero en esa búsqueda de Dios y por fidelidad al Evangelio, el llamado a la misión se va renovando permanentemente. Y por eso el protestantismo siempre se ubicó posteriormente al lado de movimientos que buscaron la lucha contra la pobreza, que buscaron encontrar respuestas a la falta de educación, que buscaron la defensa de los derechos civiles, la oposición al autoritarismo, a los gobiernos de facto, que buscaron la oposición a la clericalización de la sociedad, que apoyaron la educación laica, entendiendo de que precisamente en esas luchas, en esa lucha y en esa defensa de los derechos de los hombres, está precisamente el cumplimiento de hacer al hombre cada vez más cercano a la imagen del Dios que nos ha llamado a caminar en sus pasos.